Hoy vamos a estar hablando del país real, el que se quiso ocultar con la cumbre del G20. Bienvenidos a una nueva edición de Río Bravo. Un límite al discurso dominante. Y para tratar el tema de hoy nos acompañan estos 4 invitados. Bienvenidos. Está con nosotros Carlos Raimundi, que es abogado, es presidente del Partido Solidaridad e Igualdad, profesor de Derecho Político, fue diputado nacional en 4 periodos, entre el 89 y el 2015, ha sido delegado y fundador del Parlasur y es un enorme militante de Unidad Ciudadana. Muchas gracias por estar acá, Carlos. Y también está Alejandra Minichelli, que es abogada y procuradora, graduada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Fue síndica general adjunta de la Sindicatura General de la Nación, presidente de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, es docente actualmente de Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad Austral y de la UBA y está en este momento, como muchísimos de todos nosotros, militando por la libertad de los presos políticos en la Argentina. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, también nos acompaña Alejandro Coco Garfanini. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Coordinador nacional de la Tupac Amaru, integrante de la Mesa Nacional del Comité por la Libertad de Milagros Sala. Y Paula Penaca, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2013, integrante de la Cámpora, milita en movimientos de desocupados y en ollas populares en villas de la ciudad. ¿Qué tal, Paula? Bueno, yo los invito ahora a que veamos un breve informe y después cada uno va a tener 2 minutos para su primera reflexión. Desde diciembre de 2015 la Argentina cambió. La moneda se devaluó casi en un 300%. Las tarifas de los servicios públicos crecieron de manera exponencial. La inflación se disparó aceleradamente. Los costos locales se fueron por las nubes. El poder de compra del salario se derrumba día a día. Cierran fábricas y comercios. Aumentan la desocupación y la pobreza. La crisis económica se profundiza. De ser un país desendeudado, se pasó a tener un inédito ciclo de endeudamiento que incluso superó los registros de 2001. Se beneficia al sector financiero internacional y sus cómplices locales llenan sus arcas. La fuga de capitales avanza al ritmo de la deuda. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El FMI volvió a gobernar la política económica y trae las mismas recetas que implosionó al país hace 17 años. Ajuste y más ajuste. La Quinta de Olivos fue la locación en la que Christine Lagarde, la directora del FMI, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, también estuvo Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, y en esa reunión Christine Lagarde reiteró el apoyo del Fondo Monetario Internacional a las políticas económicas de Mauricio Macri. And we'll end up in the whole country crashing on with Christine. El malestar crece en todos los sectores. Educación, salud y cultura están en crisis. Esta ecuación cierra con represión y con persecución jurídica y mediática de opositores y líderes sindicales.
hay presos políticos. Entre los perseguidos se destaca la figura de Cristina. Sin embargo, su capital político no para de crecer. Y ves las encuestas, y mira, esta es la de Clarín, ¿ves? Vos fíjate, sí, pero fíjate, compará julio con octubre. Mirá lo que es el gobierno, cómo cae de 49.10 a 37.8. De julio, vos fíjate, entre julio y octubre, que básicamente es después de la devaluación enorme que se generó producto de la inoperancia del gobierno, 12 puntos de caída. Sí. La movilización social es cada vez más masiva. En ese contexto se desplegarán las elecciones presidenciales de 2019. El peronismo busca unidad, primer paso para recomponer la patria que arrasó el macrismo. Está claro cuál es el orden de prioridades del gobierno y eso no va a cambiar. Por eso lo que tenemos que pensar muy bien en estos debates, en estos plenarios, es cómo empezamos a construir una mayoría lo más amplia, plural y diversa posible, un frente policlasista que incluya a todos, trabajadores, científicos, estudiantes, a todos. Debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda, no, no señor. ¿Qué hacer a partir del 10 de diciembre del año próximo? Es el principal desafío del campo nacional, popular, democrático y feminista. Muy bien, très bien. No solo se tratará de ganar, sino de poner al país de pie, otra vez, para recuperar la esperanza y la autoestima nacional luego de esta pesadilla neoliberal. Siguiendo las agujas del reloj con el minuto de cada uno de los invitados. Empezamos por vos, Carlos. Bueno, un minuto. Bueno, primero que es lógico absolutamente que el poder necesite deshacer la política, desvalorizar la política. Porque la política es la herramienta que tiene el campo popular. El poder construye su poder desde los grandes aparatos, desde los grandes medios, de los grandes bancos, desde la formación, desde toda la estructura que tienen para formar el sentido de una sociedad. Quien necesita de la política y de los liderazgos, por eso el poder además necesita referentes débiles políticamente. Quien necesita liderazgos fuertes y mucha política y mucha militancia es el campo del pueblo. Es natural. Segundo, yo creo que hay un cambio de clima en el país. Yo creo que todo ese rol que nosotros cumplimos durante toda una etapa, que era criticar el modelo, describirlo y criticarlo, hoy ya medio que se hace solo, que lo siente la gente. Entonces ahí es donde nosotros quizás necesitamos cumplir otro rol, que es señalar algunas certezas hacia el futuro. Y tiene que ver con esta última parte del video, que es qué hacer. Primero que nada, revocar la política de endeudamiento. Porque a partir de ahí se puede reordenar todo lo demás o reorientar todo lo demás. Y dar la absoluta certeza de que desde el instante mismo que nos volvamos a hacer cargo del gobierno, yo creo que va a ser Cristina, pero quien se haga cargo del gobierno, tiene que poner los alimentos, la salud y la educación pública, el trabajo, el desarrollo industrial, la soberanía financiera, los servicios esenciales, como cuestiones de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún interés privado que pueda ser superior a eso. Y a partir de ahí reordenar el país. Y lo tercero que me parece también muy importante es que creo que nos sucede a todos, en cada reunión militante, grande, chiquita, mediana, masiva, más íntima, en todas está esto de cómo ellos han sabido con tanta inteligencia trabajar sobre el campo simbólico del electorado, del votante, del ciudadano, la ciudadana, y cómo nosotros tenemos que también disputar ese campo. Ya no es solamente un listado de logros materiales o de expectativas materiales, sino cómo trabajar en el campo interpretativo, en el campo de las emociones del ciudadano. Eso nos da nuevas herramientas, nos da un nuevo campo de disputa y me parece nos pone a la altura de ellos, que nos ganaron de mano en ese sentido. Trabajaron en el campo simbólico de la ciudadanía antes que nosotros.
nosotros nos dimos cuenta, reaccionamos y estamos disputando también en ese nivel. Muchas gracias, Carlos. Alessandra. Mira, me parece un poco así como de orden, como dijo Carlos también, apuntar a 3 cosas básicas. El país en el año 2003 recuperó la planificación que tenía que ver con la historia, si se quiere, del peronismo o del modelo social nacional gobernante. La planificación significa ir al lugar último del país donde hay una demanda y atenderla con un criterio. La planificación federal, la inversión pública y servicios, como se llamó el ministerio que lideró en su momento mi marido, y que creó Néstor Kirchner, tenía como objetivo eso, llevar la infraestructura de servicios al lugar donde se tenía que generar la producción y a partir de ahí recrear las localidades y volver a construir eso del arraigo, volvete a tu lugar porque en tu lugar creces, ¿no? Este gobierno vino con un plan de negocios. Es un gobierno liderado más que por CEOs, por una generación lamentable y triste que es la mía, de gente que ha sido víctima de un gobierno militar, ¿no? De un gobierno de facto. Entonces hemos vivido gran parte de nuestra adolescencia y de nuestra primera edad universitaria bajo un régimen de escuelita, bajo un régimen de lavado de cabeza permanente. El presidente muestra claramente que es hijo de un gobierno militar. Entonces trajo un plan de negocios para hacer negocios privados con fondos públicos, claramente. Esto de instalar, como dijo también en el imaginario de la gente, el tema de subsidios no, que permeó en el periodismo, que permeó en la política, que hubo dirigentes hasta propios de cada uno de nuestros partidos diciendo no a los subsidios, se mantuvieron en este gobierno, llevan ya 3 años manteniéndose en aquellos negocios que no son del presidente y de su grupo económico o de su holding o de sus testaferros o de sus aliados. Con lo cual es mentira que se eliminaron los subsidios. Los subsidios siguen estando solo para lo que no es peaje, no es energía eléctrica, no son sus negocios privados con fondos públicos. Y lo último que quiero señalar es que indudablemente, en estos 2 minutos, y después hablaremos más seguramente, es que cada vez que se abandona el Estado de Derecho, nace el Estado policial. Esto es de manual. En derecho, Carlos, es de manual. Entonces, en este país se abandonó el Estado de Derecho, se instaló la temática de la corrupción como el tema problema a resolver, mentira absoluta. Tendría que instalarse ahora el tema de los ladrones, los chorros desde el Estado, y se habló de la corrupción desde un lugar del imaginario de la gente sin conocer lo que pasa en el resto del mundo con temas como el financiamiento de la política. Me parece que esto de violar el Estado de Derecho, anular el Estado de Derecho, necesariamente requiere un Estado policial, un Estado sin reglas claras, un Estado donde gente que piensa como Patricia Bullrich o como Bolsonaro puedan tener cabida, ¿no? Lamentablemente. Coco, tu minuto. Sí, yo creo que, bueno, lo que expresa el informe es un gobierno que está en una profunda crisis haciendo agua, pero que inició su gestión tratando de disciplinar a los militantes populares. El caso de la detención de la primera detenida, que fue Milagro, que después fue una continuidad de detenciones de más militantes políticos, y justamente se cumple 1 año de la detención de Fernando Esteche, la detención de Julio De Vido, de Amado Boudou, todo el proceso de detenciones, arbitrariedades y muertes, como fueron la de Nahuel, la de Santiago Maldonado y demás. Coincido que es un Estado que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, que lo ha violado sistemáticamente y que ha puesto a la democracia en una situación endeble, por lo menos endeble. Yo creo que nuestro pueblo, en función de eso, que parecía arrasador al principio de la gestión de este régimen, generó un proceso de resistencia enorme, sobre todo la militancia y nuestro pueblo,
que construyó un proceso de mayoría. Yo escuchaba ahí que Cristina hablaba del tema de la mayoría, digamos. Pero la mayoría, lo decía Recalde en una reunión que estuvimos la semana pasada, creo que la mayoría la construyó ese proceso de resistencia. Hoy cualquier encuesta te indica que el 60%, 70% de la población está en contra de este gobierno. Por lo tanto, hay ahí un proceso de construcción de mayoría que vino desde la calle, que vino desde la resistencia de nuestro pueblo. Lo que hay que, por supuesto, acomodarlo en función de un programa que hay que discutir, que me parece que tiene que ser absolutamente, tiene que ser un contrato con la sociedad. No podemos volver a tener un sistema electoral donde los candidatos mienten, como en el caso de Mauricio Macri, miente sistemáticamente y no pasa absolutamente nada. Creo que la Argentina tiene que avanzar hacia un sistema electoral donde se voten propuestas más que candidatos y donde las bancas sean de los partidos más que de las personas. Digo, en la discusión de la disputa de lo simbólico que decía Carlos, me parece que tenemos que construir una agenda con esas cuestiones. Me parece que ellos han, bueno, podemos discutirlo después, pero creo que han construido un simbolismo de la felicidad que no es real, o por lo menos una felicidad que no resuelve ni tu trabajo, ni tus vacaciones, ni siquiera poder tomarte unas vacaciones en San Clemente, ni de 15 días, ni el alimento para tus hijos. Bueno, entonces me parece que lo que hay que discutir con nuestro pueblo en este proceso electoral que se viene es eso, digamos, y la felicidad es poder tener una obra social como la gente, tener un trabajo, tener unas vacaciones de por lo menos una semana en San Clemente, poder darle alimento a tus hijos, poder mandar a tu pibe a la escuela, poder tener un sistema de salud más o menos razonable. Bueno, si eso es la felicidad, digamos, la felicidad se construye con movimientos populares gobernando, no se construye ni con globos, ni con bailes en los balcones de la Casa Rosada. Digo, no, pero eso parece risa, pero simbólicamente amellado, digamos, en una discusión con la sociedad, que creía que la salud, que el trabajo, que la educación eran cosas que estaban resueltas y que no tenían marcha atrás. Bueno, esta gestión demostró que nada es irreversible, todo tiene marcha atrás. Podés perder el trabajo, podés perder la salud, podés perder la educación y podés siempre estar un poco peor. Paula, tu minuto. Bueno, sin duda un país como el que tenemos hoy, gobernado por las corporaciones y por los poderes fácticos, necesita que no exista la política, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando asumieron el gobierno se dedicaron a construir esa destrucción de la política, ese descreimiento de la política, que además en nuestro país no es nuevo, ¿no? Porque gobiernos anteriores, desde la dictadura militar hasta los gobiernos posteriores, que también eran de signo neoliberal, han hecho un trayecto importante en despolitizar a la sociedad y también construir a la política como un cuco, ¿no? Yo creo que una herramienta que utiliza este gobierno para despolitizar a la sociedad tiene que ver, por supuesto, con la represión directa a quienes se manifiestan, con la persecución política a quienes, a partir de representar una idea o un partido, digamos, tienen una posibilidad de hablarle a la sociedad. Por supuesto, por eso tenemos los presos políticos, como recién nombraba Coco, pero también están construyendo esta despolitización a través del miedo. Y el miedo también tiene que ver con ser señalado, ¿no? El miedo también tiene que ver con la profunda capacidad de construcción de sentido, que entonces hace que la sociedad se aleje de la política, porque cree que la política es toda corrupta y es toda igual, y es lo mismo un político que otro, un político que represente unas ideas o un político que represente otras ideas, y también porque lo que quizás a Néstor nos regaló, lo más maravilloso que Néstor nos regaló a la juventud, que era sentirse orgulloso de poder militar, de poder ser parte de la política,
política, hoy ellos quieren construir que es un lugar donde si te metes salís marcado, salís sucio, salís embarrado. Entonces me parece que hay que hacer mucho hincapié en la disputa de sentido, que hay que trabajar muchísimo en lo simbólico, como decía recién Carlos, y que por suerte creo yo que tenemos una base interesante, que en estos 12 años de gobierno popular también se pudo construir una conciencia política de la sociedad, aunque no todo el mundo crea que tiene conciencia política, aunque no todo el mundo lo identifique bajo ese nombre, bajo ese rótulo, pero sí hay, porque se ve en la defensa de derechos que a través de diferentes expresiones y manifestaciones se viene dando desde que este gobierno hace retroceder a toda la población en sus derechos, que existe una conciencia política distinta. Entonces me parece que hacer crecer eso, trabajar desde la construcción de los espacios políticos de unidad para que eso esté más fortalecido, es parte de la receta para empezar a dar marcha atrás con la despolitización de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Paula. Qué sentido democrático de la conciencia política, qué interesante. En este contexto que todos ustedes describieron tan profundamente, en los últimos días hemos visto por la televisión un G20, una reunión del G20 en Argentina, donde vimos vestidos, primeras damas, modos de pararse, sentarse. ¿Qué hubo detrás de esto, Carlos, de esa reunión? Bueno, primero unir esto que vos planteás, Florencia, con lo que fue dicho también en la mesa. Cuando vos tenés un Estado, o en este caso un modelo político, o en este caso una reunión de Estados, que van a tocar todos temas vinculados con la desregulación económica, es decir, con que los mercados tengan cada vez más poder, con que el poder económico sigue disciplinando, pretendiendo disciplinar a la política. En lo económico necesitas que esos mismos estados refuercen el poder coercitivo, el aparato represivo. Por eso hubo un G20 con una ciudad blindada, sitiada, digamos. Un portaaviones, 23 naves militares, 15 millones de balas de goma de resguardo, 15.000 agentes de seguridad entre extranjeros y nacionales. Es decir, cuanto más se refuerza el sistema represivo, es la señal de que lo que va a tratar esa reunión no tiene nada que ver con la felicidad de los pueblos. Si vos tuvieras un G20 que, por ejemplo, como planteó Cristina en una de sus intervenciones, regulase el capital financiero multinacional, que gana fortunas, nada más que con un discurso que puede escandalizar o tranquilizar a los mercados. Entonces ahí cambian las pizarras de cotización y se ganan fortunas sin mover un dedo, sin tener que ver con el trabajo, con la inversión, con la producción. Y entonces vos le ponés trabas a eso y generás recursos para la redistribución social. No tenés necesidad de apelar a un sistema de seguridad. Si vos tenés un G20 que va a prohibir, por ejemplo, y le va a confiscar los recursos a los paraísos fiscales, la gente saldría a la calle a festejar esa reunión del G20. ¿Qué necesidad tenés de tener un aparato de seguridad? Es lo que representó este G20, ¿no? Que me parece que es a escala internacional lo que representan los modelos neoliberales en la región y en la Argentina en particular. Comparativamente con el Bicentenario, ¿no? Los presidentes junto con la gente. Los presidentes junto con la gente caminando por la calle, ¿no? Masivamente la gente en la 9 de julio, feliz, bueno. Acá los hospitales a disposición de algún enfrentamiento armado o de alguna guerra bacteriológica, porque lo plantearon en esos términos, fue terrible. Los hospitales a disposición, todas las guardias y los hospitales públicos y privados, y dispuesto por una instrumentación legal, o sea, concretamente escribieron esto. Es terrible pensarlo en esos términos, ¿no? Y éramos teóricamente un país anfitrión, haciendo bien el papel de anfitrión, porque creo que es lo único que saben hacer, ¿no? Gastando mucho dinero y haciendo lindos vestidos, lindas imágenes, lindas fotos, pero nada más, porque nosotros no participamos de ese volumen de dinero que mueven estos países.
fue una reunión de presidentes que tampoco tiene el G20 ninguna institucionalidad como para resolver absolutamente nada. Y además es una cuestión muy notoria como cualquier escenario de estos sirve para seguir construyendo este mensaje. La ficción. De la ficción de que nosotros somos un país que estamos a la altura de los países del primer mundo y que entonces pueden rozarse, ¿no? Nuestras primeras damas con las de ellos y pintar sillitas y hacer estas cosas, ¿no? Que están definitivamente para las mujeres, ¿no? Designadas para, no, para, sí, además, para, un modelo, para un modelo de mujer que un tema de género violentísimo. Digamos, sí, terrible, pero además también me parece que sirven todos esos escenarios para después reforzar la lógica de que en este país pueden pasar cosas terribles y de vuelta al miedo y de vuelta a la represión, porque fíjate que producto del G20 sale esta resolución que saca Patricia Bullrich para permitirle a las fuerzas de seguridad federales dispararle por la espalda a alguien que sale corriendo, ¿no? Entonces, contradiciendo las leyes, desde las cuestiones de la ley del derecho penal hasta las cuestiones de los propios protocolos de actuación de cualquier fuerza de seguridad provincial que por supuesto no contemplan ninguna de ellas que se pueda disparar por la espalda a alguien, aún así haya delinquido, ¿no? Entonces siempre sirven para reforzar nuevamente este discurso desde el gobierno, que bueno, que de alguna manera yo creo que tiende a inmovilizar a la sociedad, ¿no? El miedo es un mecanismo movilizador. En paralelo al G20 ocurrieron varias cosas que son muy llamativas y van en la línea de lo que vos decís. Los atentados anarquistas al mausoleo de Falcón, una cosa de... 2 detenidos acusados de ser de Hezbollah, que tuvieron que salir, 2 musulmanes. Sí, amenazas de bomba. El fallo de Santiago Maldonado. Sí. ¿No? Digo, en simultáneo a esta... Una mochila con pollo. ¿Rompimos relaciones con el Líbano nosotros? No. Porque Hezbollah es partido de gobierno en el Líbano. Sí, con representación parlamentaria y todo. No sé, digo, se meten preso a 2 personas porque dicen que además no lo eran, ¿no? Pero dicen que eran de Hezbollah. Digo, lo mismo que puedes hacer, tener que hacer una relaciones diplomáticas con el Líbano, ¿no? Digo yo. No, yo creo que, recuerden la semana anterior, 10 días anteriores al G20, atentados, comandos de Hezbollah, anarcoterrorismo, comandos anarquistas, bueno, todo eso, para crear un clima que justificara después la doctrina Bullrich. Pero vos fíjate que al mismo tiempo llevan adelante una política de exclusión que genera un caldo de cultivo para la inseguridad. Pero no se me ocurre ni por las tapas asociar pobreza con delito. Al contrario, yo creo que la Argentina ha sufrido mucho más los delitos de los ricos que los delitos de los pobres, esto está claro. Pero digo, sí hay una relación entre exclusión, entre falta de reconocimiento, entre desamparo y clima de inseguridad. Ahí sí. Bueno, entonces, ellos son responsables de eso. Es decir, generan cada vez más inseguridad. Y crean ese clima para justificar después la mano dura. Yo lo que quiero plantear, y tal vez sea una cosa polémica, pero me interesa justamente provocar, una cosa es estar en las antípodas del planteo de Bullrich. Porque lo de Bullrich es la pena de muerte sin juicio previo. Y es volver a la ley de fuga de la dictadura. Es decir, vos te estás yendo a correr y yo tengo derecho a matarte. Así que ni hablar, no tengo 0 punto de contacto con eso. Eso no quiere decir que ellos tengan el derecho o cumplan el objetivo de ponernos a nosotros como los que no queremos tener una agenda de seguridad. Porque hay muchos lugares en donde a la gente le preocupa muchísimo la seguridad. En que a una mamá le preocupa cuando sale el marido que no lo maten o que no le roben. Cuando sale el pibe que no puede volver de noche porque le van a robar. Entonces nosotros también nos tenemos que preocupar. No quiero darles el gusto. Que es que a nosotros nos pongan que a nosotros esos temas no nos interesan. Que lo tenemos que abordar desde la lógica inversa a ellos es otra cosa. Pero tenemos que aparecer preocupados por los problemas cotidianos de esos sectores muy vulnerados. Mira, ayer me decía un compañero, estamos discutiendo un programa de estudios en La Plata, y decía, no pongamos vulnerables, porque no son más vulnerables, son vulnerados. No pongamos pobres, son empobrecidos, pero no son ni vulnerables ni pobres. Son vulnerados por las políticas, agredidos. Que no aparezcamos nosotros, que no nos interesan esos problemas. No, y después por otro lado, volviendo también a lo que decían Paula y Carlos,
A mí me preocupa mucho un reglamento que sigue la lógica de este gobierno. La culpa después es tuya, el responsable después sos vos. ¿A qué me refiero con esto? El reglamento cree que hay un sentido común universal dentro de las Fuerzas Armadas, donde el policía que está ante una situación de emergencia responde con una lógica universal, que le dice, mirá, ojo porque está metiendo la mano no para sacar un pucho, está sacando un arma. Entonces, y porque aparte, esa instalación es terrible también, porque las pautas que se tienen que fijar en un reglamento, y más en un reglamento que establece, no voy a decir, en realidad libertad para matar establece pero el reglamento debería decir, en tales condiciones debería pasar una alerta, disparar al aire o disparar a los pies, o sea, pero no esto de, mirá, si ves una situación, o porque está por matar a otro, o porque está por ocurrir algún evento realmente que dañe a alguien. Acá lo dejás librado al criterio del policía, que puede pensar que Paula tiene cara de ser una persona peligrosa. Esto es lo terrible. Ningún reglamento en el mundo establezca la forma de actuar de una fuerza policial, deja librado al sentido común, el menos común de todos los sentidos, y al criterio de un policía o a su lógica, la decisión de matar, en definitiva. Esto es gravísimo. Ahora, lo que decís vos, Carlos, es un problema de agenda, el clima que generan en términos de inseguridad, de mano dura, de todo el armamento bélico que desplegaron pornográficamente en el G20. Es un problema de querer plantear, ustedes no tienen una agenda al respecto, o yo creo que estos grupos económicos, estos grupos financieros, porque el PRO no es un partido, es eso, está dispuesto a cualquier cosa para retener el poder el año que viene, y podemos entrar en una situación de mayor vulnerabilidad democrática. Digo, me parece, porque yo en algún aspecto, o en algunos sectores, o en algunos dirigentes políticos, veo como una cierta tranquilidad, que bueno, que el año que viene son las elecciones, que presentaremos nuestros candidatos, nuestras listas, y confrontaremos y ganaremos democráticamente en elecciones libres, todo fantástico. Y yo no veo ese camino, veo un camino muy, muy complicado. Veo un camino donde ya quieren cambiar la cancha de cómo votar, digamos, si desdobla, no desdobla, ya quieren cambiar la cancha. Esta situación, digamos, de despliegue bélico en las calles, yo digo, me parece que podemos llegar a tener una situación muy delicada el año que viene, que podrían hasta detener a Cristina, como lo hicieron con Lula, digamos. Yo creo que hay que tener una preparación, o estar preparado en función de esa lógica. No creo que lleguemos a un proceso electoral normal, digo, ¿no? Pero una cosa no un proceso electoral con presos políticos no es un proceso exactamente. Está claro. Con proscripción. Donde hay un preso político no hay democracia, por empezar. No hay democracia plena. No, te iba a preguntar, Paula, porque el informe hablaba, desde lo que estamos discutiendo, hablaba de la idea de unidad para el año que viene. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves lo que dice Coco? Lo que estamos pensando? En primer término me parece que sin duda la democracia está con respirador artificial, y yo coincido con Coco que quienes nos gobiernan no tienen ningún problema en apagárselo, ¿no? Digo, si eso los perpetúa en el poder. Digo, quizás es un poco fuerte, es polémico, pero yo creo que es así, y creo que, por supuesto, la cantidad de armamento que vienen comprando y tomar este tipo de resoluciones, que más que ser una indicación precisa de cómo tiene que funcionar la fuerza, es un guiño a que los actores que dentro de las fuerzas de seguridad entienden la política de seguridad únicamente como una política represiva, sientan que tienen las manos desatadas y que pueden avanzar, que por suerte no son todos. Hoy a la mañana leía al jefe de la policía de La Pampa, por ejemplo, planteando que no iban a adherir al protocolo, incluso salieron a decirlo desde la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, me parece que va a haber resistencia,
fronteras, porque hubo también 12 años de construcción de seguridad democrática y creo que hemos tenido política pública en ese sentido. Igual coincido con Carlos que no debemos abandonar eso de nuestra agenda política, porque también a sectores de la sociedad les preocupa y naturalmente les preocupa ese tema, entonces hay que abordarlo, pero me parece que toda esta configuración nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo grandísimo en construir, bueno, un frente patriótico cívico y social, digo, cada uno lo llama como quiere, una amplitud suficiente para intentar definitivamente, digamos, poder, apostando, por supuesto, al camino electoral, digamos, derrotar a este proyecto y sacarlos del gobierno. Tiene sus dificultades, por supuesto. Tiene que ser una unidad real basada en un programa político, por supuesto. Tiene que ser una unidad de los que de verdad queramos constituirnos como oposición. Eso me parece que también, digo, no puede ser un amontonamiento, ¿no? Tiene que ser una unidad que tenga potencia en función de que realmente vamos a construir un proyecto político que se oponga. Y bueno, para oponerse hay que oponerse, ¿no? Y hay que tener una conducta consecuente con eso. Me parece que es la tarea de la etapa. No sabría decir cómo exactamente hay que hacerlo, pero sí que hay que poner todos los esfuerzos en que eso suceda, ¿no? Tenías que venir a decir cómo. Ay. Era él. Carlos, la unidad. Unidad hasta que duela, que no duela tanto. No, espérate, pero primero, porque una cosa es que yo creo que ahí hay un problema en la vida cotidiana de mucha gente que nosotros tenemos que atender. Eso no quita que al mismo tiempo ellos no reparen en nada, porque está esa obra muy interesante de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, ¿no? Que es crear un clima de shock para de ahí sacar rédito desde el poder. Entonces yo creo un clima de inseguridad y hago que una parte importante de nuestra sociedad, en lugar de reclamar los derechos económicos y sociales, reclame orden. Y entonces ya estoy preparado para atender a esa demanda de orden. ¿A partir de qué? De un clima que yo mismo creé, provoqué en la sociedad. Eso puede pasar y eso puede tener cumplir un cronograma electoral o no. Porque está claro, como decía Paula, que ellos no tienen ningún reparo en ese sentido. La pregunta de Roberto, mi impresión, el límite es Macri. Sí, muy bien. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? ¿Qué es Macri persona? No es Macri persona, porque Macri es, para el poder, quien verbaliza desde la política el proyecto es de cuarto orden. Inventaron a De Narváez, después inventaron a Cobos, después inventaron a Massa. Ahora les cayó Macri. Y si Macri se desgasta, la van a poner a Vidal, van a poner a, qué sé yo, cualquier otro. O sea que no es Macri persona. Tampoco es Macri pro partido político, tampoco es proyecto. Eso es el límite nuestro. Entonces ahí es donde yo me pregunto en cuál de los dos proyectos están algunos personajes. Porque para que el macrismo sea lo que es decir, para que del país se hayan ido miles y miles de millones de dólares, para que se hayan perdido miles y miles de puestos de trabajo, hubo que votar algunas leyes para hacer que el macrismo sea el macrismo. Entonces a mí me parece que algunos personajes son parte del macrismo, no son parte de nosotros. Entonces ahí está el límite de la unidad. Pero yo soy muy cauto porque yo no tengo una militancia en el justicialismo, pero sí puedo decir desde el movimiento nacional que ser peronista no es tener un tatuaje con la foto de Evita, es ser insurrecto al poder, es insubordinarse, es rebelarse, es ser insolente. Y un legislador, jefe de una bancada, que me vota el presupuesto firmado de rodillas en Estados Unidos, en la sede del FMI, la entrega, es la antítesis más grande que uno pueda pedir a esa condición de insubordinarse frente al poder fáctico. Entonces, ahí están los límites de la... Entonces, termino con esta cuestión. Para mí, la unidad no hay que mirarla desde la suma aritmética de dirigentes, sino desde esto que decía Cristina, desde la calle, desde la demanda, desde el derecho, desde lo que fue Luján, desde la transversalidad de género, desde los pedidos que hace la gente de recuperar los servicios públicos, de ordenar el sistema financiero, de poner límites a la fuga de dinero, de desarrollar la industria. Eso es. Y no entregar nunca, yo puedo discutir una partecita más, menos del cuerpo de la alianza, de la unidad. Lo que no puedo resignar es el alma.
Y el alma es que cuando lleguemos, para poder reparar los daños que causó el macrismo, va a tener que ir a fondo en determinadas cosas. Los que no quieran formar parte de ese ir a fondo, esos son de ellos, no son nuestros. No es que yo soy sectario, es que no me van a llevar a discutir un problema de ellos. Yo discuto dónde vamos. Y congregar y contagiar la mayor esperanza y expectativa posible en ese contenido, en ese programa, en esa idea fuerza. Después algún dirigente podrá venir más, menos, eso no es lo más importante. Recién, Lali, que Carlos hablaba de la unidad en la calle. ¿Cómo ves el estado de movilización en este momento en la Argentina? ¿Qué es, digamos, qué es lo que le falta? ¿Alcanza? Mira, a mí lo que sí me parece, lo que yo estoy notando es que cuando uno está enfermo y está anestesiado y empieza a despertarse de una anestesia, lo que necesita es estirar la mano y que alguien le haga un mimo o le dé un vasito de agua. Me parece que está faltando todavía a la dirigencia que haga un mimo o le dé el vasito de agua al militante o a la persona que tiene una necesidad y sale a reclamarla, ¿está? Entonces yo creo que estamos justo en el momento en que tenemos que empezar a oponerle a lo simbólico que se habló en la mesa recién, la recreación. Yo escuchaba cuando venía para acá hoy con la radio puesta que se profundiza el mensaje simbólico, porque hay un jingle nuevo, una programa o una, ¿cómo se llama? Una propaganda nueva que dice Rodríguez Larreta, amor y felicidad. Yo me quedé espantada, se me pararon los pelos de acá como a Piperro cuando está enojado. Rodríguez Larreta, amor y felicidad. O sea, se profundiza el mensaje simbólico. Y la verdad que lo que tenemos que hacer nosotros es oponerle a ese mensaje simbólico el de la recreación, memoria, verdad y justicia, no solo de los derechos humanos. A mí me gusta cuando me toca o cuando me invitan a hablar de por qué Julio De Vido está preso. Yo siempre muestro un video que se lo hice como un video homenaje cuando fue el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Homenaje porque él hizo muchas acciones, muchas políticas públicas, acompañó a los gobiernos de Néstor y de Cristina y de Néstor durante sus 3 periodos en Santa Cruz. Y entonces muestro imágenes que son imágenes fuertes y conmovedoras de todo lo que se ha hecho en el país y que la gente no conoce. Porque lo que pasa no con el peronismo, no voy a decir con el peronismo, con los modelos sociales nacionales, es que se preocupan por atender la emergencia, la coyuntura, la urgencia y resolverla, y no en comunicar o no en acompañar a los comunicadores, en decirme, se hizo esto, y se hizo esto de tal forma por esto, por esto, por esto. Entonces yo escucharía a Caballero de noche, digamos, comunicando, como me pasaba, que yo siempre lo escuchaba en la radio con mi marido, contando las bondades de un modelo social nacional que te compromete a mejorar tus condiciones de vida, que lo hizo efectivamente y que desmemoriadamente te vendieron el cliché del globo amarillo que se te pinchó a los 2 meses. Entonces, me parece que si nosotros podemos lograr desde la conducción, desde la dirigencia, desde la militancia, desde el profesional en la casa, desde el ama de casa, desde lo que sea, volver a pensar que en nuestro país durante 12 años hubo otro país, hubo otras condiciones, íbamos camino a otra cosa. Entonces me parece que vamos a empezar a lograr el clic que necesitamos para que la gente, digamos, se sienta contenida desde otro lugar o empiece a mirar a quién sí, a quién no, o quién hizo qué cosa cuándo, o quién abandonó el barco en qué momento. Me parece que a partir de ahí se empieza a construir esto que decimos de la unidad. Porque si no, estamos atados a estas decisiones de Macri que solo buscan consolidar su 25, 22, 23 o 30% de electorado cautivo, que son los que quieren mano dura, que no quieren los morochitos, que no quieren nada, que todos quieren que se sientan y promover el que se sientan altos, rubios, de ojos celestes, ¿está? Y la verdad que nos olvidamos algo básico que yo, bueno, en la facultad leí a Luis Bacwan, yo no soy como la Michetti, capaz que se dice distinto, pero Luis Bacwan era un pensador, que seguro Carlos lo conoce, escribió un hermoso libro que se llama Las cárceles de la miseria. Y las cárceles de la miseria son las cárceles de América Latina de los años 50, donde había un montón de gente pobre que robaba para comer.
Entonces, cuando no hay en un país políticas públicas activas que atiendan salud, educación, seguridad, todo lo que vos estás diciendo que la gente va perdiendo y no se da cuenta porque está prendido al reality de Macri, entonces me parece que ahí podemos empezar a permear, ¿no? A entrar en una pequeña grieta. A ver, nos queda un tema por tratar, pero estamos ya con el tiempo hasta el cuello. Si me prometen que van a hacer 1 minuto cada uno, lo tratamos. ¿Tenemos compromiso? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos por el final, hacemos conclusiones vinculadas a la unidad. Cada uno manifiesta este proceso de unidad, frente social, patriótico, amplio, diverso, plural, disidente, bueno, todo eso que estuvimos charlando. Empezamos y feminista. Por Coco. Vamos. Y hacemos las agujas del reloj, pero ahora vamos a ir para el otro lado. Continuando con lo que decían los compañeros. A ver, a mí me parece que Cristina hace lo que tiene que hacer, digamos, un líder. Y llama a la unidad del movimiento popular para enfrentar a este régimen y pone la contradicción principal por delante. Y me parece que es lo que tiene que hacer una líder como Cristina y lo que uno espera que una líder como Cristina haga. Me parece correcto. Ahora, yo no conduzco el movimiento popular y tengo poca tolerancia al dolor, además, tengo ese problema. Pero, no, yo creo que ella expresa eso, expresa esa masividad y expresa, además, la mayor cantidad de votos de ese movimiento popular. Cuando nosotros hicimos el 25 de mayo, ¿te acordás? Lo hicimos nosotros. Cuando digo nosotros, hicimos un conglomerado inmenso de militantes sociales, gremiales, de derechos humanos, artistas, etcétera, etcétera. Ese 25 de mayo que desbordó, que no sabíamos de dónde salía la gente, y que llenó la 9 de julio, y después se repitió el 9 de julio, no había dirigentes arriba del escenario. Eso lo conducía Cristina. Nadie más podía estar arriba de ese escenario. El problema de la unidad es cuando aparecen los dirigentes. Claro, qué problema. ¿Eh? Qué problema, porque si es sin dirigentes también es un problema. Es un problema. ¿Usted está refiriendo a los actos importantes de la 9 de julio? Es un problema. El país está la patria está en peligro. Es un problema porque los dirigentes ponen una agenda que es la propia, no es la agenda... De hecho hubo actores que hicieron un comunicado. Sí. Actores, organismos de derechos humanos, la patria está en peligro. ¿Qué transmitimos nosotros en ese acto? ¿Qué fue la cuestión central de ese acto? Una proclama. Un intento de discutir un programa, lo que un poco decía él. Si vos vas a poner en este lugar los que tenemos que definir en términos, digamos, de política de endeudamiento, si vas a crear 4 millones de puestos de trabajo directo y 2 millones indirectos, haciendo 1 millón de viviendas en Argentina, y eso significa 50.000 millones de dólares que tiene que salir de la fuga de capitales. Estos últimos 9 meses se fugaron 49.000 millones de dólares en Argentina de fuga de capitales. Bueno, si vos agarrás ese monto de guita y lo pones en trabajo, si vas a cortar las importaciones para que florezca la industria nacional, si todo eso está claramente expresado y vos votás un programa, lo que adhieran a ese programa, si vos vas a gobernar sin un día con presos políticos en Argentina, si todo eso vos lo ponés, los presos en un programa y los dirigentes adhieren a ese programa, fantástica la unidad. Ahora, si la unidad es que cada uno plantea su programa en función de sus propios intereses, yo no sé si esa unidad existe. La unidad existe en términos para llevar adelante un gobierno. Esto es lo que yo digo. Y la unidad existe en términos de llevar adelante un programa que tenga que ver con una profundización de lo que ya se hizo, porque vamos a tener que profundizar, yo coincido con él, vamos a encontrar una Argentina arrasada, completamente arrasada. Y vamos a tener que ir a fondo con un montón de cuestiones. Entonces, me parece que es momento de que los dirigentes sean más dirigentes revolucionarios que dirigentes electorales. Porque para lo electoral está Cristina, que tiene los votos. ¿Para qué otra cosa?
Digo, ¿no? El kirchnerismo es un lugar cómodo, digamos, en ese sentido, para hacer política, porque la líder tiene los votos. Entonces, digo, los dirigentes deberíamos tener una situación más de propuesta revolucionaria, o actuar como dirigente revolucionario y no tanto como dirigentes electorales. Ahora, un minuto, ¿eh? Un minuto de verdad voy a hacer yo. Tengo mi propia tesis sobre el rol de los dirigentes. Creo que está muy bien lo que dice Coco, que la unidad no puede construirse en función de fotos donde haya muchos dirigentes juntos. Eso no es la unidad. Sí entiendo que cumplen un rol. Me parece que la unidad, como lo viene diciendo Cristina, es de los sectores agredidos por este gobierno, de los que salen a pelear por sus derechos, y en tal caso que esos sean los que le marquen la agenda a los dirigentes, ¿no? Que los dirigentes estén juntos en función de representar a los mismos agredidos por este sistema y de comprometerse con representarlos no solo para conseguir votos, que ya los tiene Cristina, sino para después, cuando se esté en el gobierno, digamos, se cumpla con un programa que realmente esté defendiendo esos derechos, volviendo a conquistar esos derechos perdidos durante estos 12 años. Y lo último, muy cortito también, lo otro que me parece es que en esta construcción de la unidad, los que fuimos parte de este proyecto político y seguimos siendo, tampoco tenemos que dejar que nos impongan algunas cosas que yo creo muchas veces que las construye el enemigo, ¿no? Hasta ahora quizás era esa imposición la del kirchnerismo sin Cristina, porque Cristina tenía un techo y entonces no servía electoralmente. Ahora tampoco puede suceder que, como Cristina confirmó que tiene los votos, sea Cristina sin el kirchnerismo, porque la fuerza política propia, la fuerza política que sustenta un programa, que tiene la capacidad de llevarlo adelante, de desarrollarlo desde el Estado, pero también desde la organización popular, tiene que existir, porque si no, quien gobierna, por más que tenga los votos y está solo, muy difícilmente pueda llevar adelante un programa que sin duda va a tener que profundizar lo que se hizo en los últimos 12 años, ¿no? Bueno, yo de gusto nomás, porque podría quedarme con lo que dijo Coco y lo que dijo Paula, que lo comparto absolutamente. Pero solamente no quiero, recuerdo tenebrosamente cuando los medios construyeron la alianza porque había que hacer algo grande para ganarle a Menem. Y fue lo que fue. Y pongo 3 ejemplos de América Latina. A Fernando Lugo lo destituyó y lo reemplazó su vicepresidente, no la oposición en Paraguay. A Dilma Rousseff la reemplazó su vicepresidente. Y a Rafael Correa lo traicionó su ex vicepresidente. Quiere decir que yo estoy convencido que una unidad construida a partir del liderazgo de Cristina no va a correr ninguno de esos riesgos. Ni el que vivimos con la alianza construida desde los medios y no desde el corazón del campo popular, y tampoco va a resignar la hegemonía, la conducción, la mayoría, el núcleo de esa alianza, para no correr el riesgo de que sos muy grande y le ganaste al otro para hacer cosas parecidas al otro o para que el otro termine destituyéndote a vos que armaste la alianza. Creo que Cristina es la garantía de que ninguna de esas cosas van a suceder, a pesar de que los medios están creándonos el clima, a veces hasta adentro de nosotros mismos, para que pasen esas cosas o para que aceptemos alianzas de ese tipo. La verdad que yo que soy santacruceña, que vengo desde el año 91 cerca de Néstor y de Cristina Kirchner, directamente o a través de Julio De Vido, de mi marido, yo quiero a una Cristina recreando todo lo que se ha hecho y se ha planificado y se ha hablado y se ha programado desde el 91 con el proyecto Santa Cruz 91 y el Frente para la Victoria Santacruceña, que luego se trasladó al país. Quiero a una Cristina contando la fábula de la rana y el escorpión, más que a una Cristina hablando de unir derechas con izquierdas y pañuelos celestes con pañuelos verdes. Bueno, nos quedaríamos una hora más, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir. Acabamos de Nosotros entrar. después hacemos nuestra conclusión, Claro. así que es la parte desigual. Ahí nos desquitamos nosotros. Como el primer programa, Y con ya no Cristina estamos tomando nosotros, café. ¿no? No, Bueno, si mejor, quieren se pueden quedar un así costadito. no lo sentimos, como dicen, yo también tengo el umbral del dolor bajo. Queremos agradecer. Gracias a Muy grata ustedes. conversación. Gracias por revalorizar la política. A fin de cuentas, de eso se trata. Escuchamos sus conclusiones. Cuando volvemos, nuestras conclusiones. Hoy hemos conversado en Río Bravo sobre el país real que ocultó el G20. Un país súper endeudado, con grandes bolsones de miseria, con grandes índices de desocupación. Un país que, si sigue vigente el modelo actual que impulsa el macrismo, prácticamente está
suicidado. Habrá que ver en el próximo turno electoral cómo decide la sociedad, si elige por un cambio transformador o la continuidad de un modelo que, como decíamos, no resuelve los problemas de la mayoría de los argentinos. En ese país real también encontramos las resistencias, las esperanzas en poder encontrar otro camino. Este ha sido el último programa del año de Río Bravo. Un límite al discurso dominante.